necesaria para que una función, ¿no? Una función de Sobolev sea un minimizante local de un funcional como el que estamos pensando, ¿no? Que es algo definido mediante una integral y nuestros ejemplitos de batalla son los de la primera sesión con la braquistócrona y el problema isoperimétrico y demás. Entonces, si un minimizante pensamos que está en W1 infinito, o sea que tanto él como su derivada débil son acotados, lo que vimos ayer es que U satisface a lo que le llamamos la ecuación débil de Euler-Lagrange, que en cierto sentido es que alguna derivada que podemos definir para este funcional, que es una derivada como en líneas, es igual a 0, ¿no? Cuando aplicada a la función U0, vamos a ponerle. Es decir, decíamos que esto significa que la integral de A a B de la parcial respecto a la segunda coordenada de F, evaluada en X, U sub X por phi, más la parcial respecto a la tercera coordenada de F, evaluada en X, U de X, U sub X de X, y esto multiplicado por phi X. Esta integral es igual a 0 para todo phi. De hecho, ayer lo pusimos en la clase de funciones que son C infinito y que valen 0 en la frontera y en un cachito más, ¿no? Y esto dijimos que es algo así como la primer derivada del funcional, pero hacían un comentario muy pertinente que es, pues bueno, uno sabe que la primer derivada es, o la derivada de una función en general en un espacio de Banach va a ser una función que a cada punto le asigna la transformación lineal que más se parece a la función en ese punto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos derivando únicamente en la dirección de una phi fija por acá, pues sí, no es la derivada en sí del funcional i, es una derivada en un sentido de Gateau, es una derivada en direcciones lineales, ¿sí? Ok, entonces a esto se le llama la primer variación del funcional, para no llamarle la derivada, sino esta derivada en líneas, aplicada a U, el minimizante, y pues es en la dirección de phi, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a poner esta notación. Es la primera variación del funcional en U y derivando en la dirección de phi. Y pues sí, cuando U es un minimizante, esto es 0, ¿no? Porque como estamos en una sola dirección, pues básicamente el problema se reduce a una función real de variable real, derivarla, y cuando hay un mínimo, pues la derivada es 0. Ok, entonces, aprovechando esto, y que esto es a lo que le llamamos la ecuación débil de Euler-Lagrange, pues vamos a ver qué pasa, qué les recuerda a esto de aquí. Fíjense, tienen una función que esto, si uno piensa que ya está evaluado en X, U de X, U sub X de X, esto es una función de X, ¿no? De los elementos del intervalo AB, esto también. ¿Y esto a qué se parece? Tienen que la integral de esta función por phi más la integral, perdón, más esta función por phi sub X, eso es igual a 0 para toda phi. ¿Qué recuerda eso? Ajá, y yo
de hecho, lo que definimos como derivada débil, ¿no? En nuestro caso particular, era justo eso, ¿no? Si una función es tal que existe otra función para la cual esto se cumple para toda phi, esta es la derivada débil de esta, ¿no? Si resulta que están en un espacio de Sobolev. Aquí, pues, suponiendo que U es una función en W1 infinito, que es acotada y su derivada también, pues como la F estamos suponiendo que es de clase C1, en particular esto de aquí va a estar acotado, esto también, ¿no? Entonces, esta es una función acotada, esta es una función acotada, ambas están en L infinito, y esta está haciendo exactamente lo que sabemos que tiene que hacer la derivada débil de esta en caso de existir, ¿no? Entonces, en esta situación, si U es de Sobolev y hace que estos sean funciones de Sobolev, esta es la derivada débil de esto, ¿cierto? Por la definición. Entonces, ¿Cuál de cuál? esta de esta, ¿no? Porque es como la integración por partes, como que esta le pasa su derivada a esta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pongo por aquí un paréntesis. Esta era la definición de que esta fuera la derivada débil de esta función, ¿no? La de la integración por partes. Esto significa que B es igual a la derivada débil de U. Entonces, pues tenemos, y déjenme denotar derivada débil con esta notación en este caso, es una función de X esto, entonces su derivada débil resulta ser precisamente esta función. Siempre hago esto. Si U satisface la ecuación débil de Euler-Lagrange, ¿no? Que es esta. Siempre y cuando, pues, estas funciones sí estén en un espacio de Sobolev, o sea, f sub b evaluada y f sub u evaluada son funciones en un espacio de Lebesgue. Entonces, esta a su vez es una ecuación que bajo estas condiciones se va a satisfacer para mínimos locales, ¿no? Que son los que nos hacían obtener esta versión débil de la ecuación de Euler-Lagrange. Esta, pues, es una ecuación diferencial parcial, ¿no? Y esta es a la que se llama la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, doble estrellita es la ecuación de Euler-Lagrange. Ya no en un sentido débil, esa es realmente ya una ecuación no en términos de distribuciones, sino de las puras derivadas parciales de las funciones involucradas. Entonces, bueno, los mínimos locales bajo condiciones decentes o buenas van a satisfacer esta ecuación parcial, ¿no? Y así como uno le hace para encontrar los mínimos en dimensión finita, que es primero calcula uno la derivada, ve cuando la derivada es 0, que termina siendo como ver cuando esta ecuación se satisface, y luego pues ya tiene uno cuáles son los buenos candidatos para ser minimizantes, ¿no? Entonces, ya que tiene uno los buenos candidatos para ser minimizantes de la función, pues ya nada más tiene uno que verificar si son minimizantes o no, ¿no? Con algún criterio de la segunda derivada o por aproximación, como uno
se le ocurra, ¿no? Según qué tan difícil sea el problema. Entonces, pues más o menos eso vamos a hacer, ya que tenemos estas herramientas, para seguir con nuestro ejemplito de la bacristócrona y dar cuál es la solución. Va a ser justamente ver pues, cuáles son las funciones buenas que satisfacen esta ecuación y a ver si esas resultan ser minimizantes, ¿no? Entonces, eso es la motivación, digamos, que nos va a guiar a... Sí. ¿Esta derivada sigue siendo la derivada débil o ya es la derivada? En este caso en el que estoy, W1 infinito sería la derivada débil. ¿Sí? Esto piénsalo como la derivada débil. Si U es una función bonita de clase C2, entonces esto de hecho va a ser la derivada clásica. Cuando nosotros definimos la derivada débil, el paso anterior que hicimos fue decir, bueno, si una función U sí es diferenciable, entonces su derivada, la derivada clásica, satisface esto, ¿no? Y como sabemos que la derivada débil es única, también, gracias al lema fundamental del cálculo de variaciones, cuando U es una función de clase C1, pues su derivada clásica es también su derivada débil, digamos, o sea, satisface la misma propiedad. Entonces, si esto aplica para derivada débil, pues pensémoslo como débil, y si aplica como clásica, pues es la clásica. Y cuando coinciden, coinciden. Ok, entonces, ¿qué más puede uno extraer de aquí? Otra observación antes de pasar a ver cómo le vamos a hacer para resolver nuestro problema ejemplo. Justo es eso, si U es una función de clase C2, vamos a ponerla en el intervalo cerrado, o sea, tiene una extensión continua hasta la frontera del intervalo, la derivada de clase C2, eso es lo que esto significa, y esto es una solución a la ecuación de Euler-Lagrange débil, o sea, la versión integral de la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, fíjense, vamos a extraer condiciones sobre cómo tiene que ser la relación entre este tipo de términos, ¿sí? Entre el funcional evaluado en U. Y para eso vamos a observar que si nosotros derivamos esto, y esto es en el sentido de derivada clásica, esta función, si U es de clase C2, pues es derivable. Aquí estoy siendo no tan consistente con la notación, pero ¿no? Si F es de clase C2 y U es de clase C2, esta derivada va a existir en un sentido clásico. Y esto de aquí es igual a ¿qué cosa? Pues esto es, F es una función en R3, ¿no? Entonces si queremos derivar respecto a X, esta composición, pues es regla de la cadena, va a ser el gradiente de F por la derivada de esta función, ¿no? La derivada de esto va a ser 1, esto va a ser U sub X, y esto va a ser U sub XX, ¿no? La derivada de cada uno de estos. Entonces, derivar respecto a X esta función, nos queda F sub X, y déjenme no evaluar en cada punto para que nos quepa todo lo que nos tiene que caber, más F sub U multiplicado por la derivada de lo de adentro, más F sub V, la tercera coordenada, por la derivada de lo de adentro, y luego nos falta esto, ¿no? Que es un producto, entonces va a ser menos la derivada del primer factor, que es U sub XX, por la segunda función, que no voy a poner en dónde está evaluada, pero está evaluada acá, y otra vez menos U sub X por
la derivada de esto, ¿no? ¿Y quién va a ser la derivada de esto? Pues vamos a expresarlo así, como la derivada respecto a x de f sub b, y f sub b, pensémoslo, evaluado en x, u de x, u sub x. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner f sub u y f sub b, denotan a las parciales de f también esta, evaluadas en x, u de x, u sub x de x. ¿Sí? Solo es para hacer más compacta mi notación. ¿Y esto de aquí quién es? Pues nosotros dijimos que cuando tenemos una solución a la ecuación de Euler-Lagrange débil, se satisface esto en particular, y entonces esto de aquí, ¿en qué se transforma? Esto vamos a ponerle 3 estrellitas. 3 estrellitas es igual a ¿qué cosa? Por ahí algo se me cancela, ¿no? Este se cancela con este. Entonces nada más nos queda fx más f respecto a u por u sub x menos este término de aquí, pero este término de aquí, ¿a poco no es precisamente esto multiplicado por ux, ¿no? Entonces esto es menos ux por f sub u, y esto es por ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Que se satisface en estas condiciones. Y estos términos, nuevamente, se cancelan, ¿sí? ¿Ya tenemos una equivalencia entre Euler-Lagrange débil y esta? Entre Euler-Lagrange débil implica que esto va a ocurrir, Euler-Lagrange, en estas condiciones, ¿no? Que estas funciones sean candidatas a ser derivada débil de alguien. Entonces, fíjense, en este caso, pues cuando u es de clase C2, por supuesto que todo esto se vale, y si es solución a Euler-Lagrange débil, entonces vamos a tener que la derivada con respecto a x de esto tiene que ser precisamente la derivada con respecto a x de f, evaluada en u y en u sub x, ¿no? Que es una función que conocemos muy bien. ¿Qué pasa si f, el integrando de nuestro funcional, no depende de la variable x, como es el caso de la braquistócrona, por ejemplo, ¿no? Que únicamente aparecen ahí la función y su derivada, pero no hay una dependencia de x en el integrando de la braquistócrona, ¿no? Entonces, este término de aquí es 0, ¿no? Y entonces la derivada de esto es 0, y entonces esto ¿cómo es? Una constante, ¿no? Eso va a tener que ser una constante. Entonces, si f es igual, voy a denotarlo así, como que es una función que no depende de x, entonces u en C2, solución a Euler-Lagrange débil, implica que esta función de acá menos u sub x por la derivada respecto a la tercera coordenada de f, esto tiene que ser igual a c, con c una constante. ¿Sí? Entonces estamos extrayendo una condición necesaria para que una función de clase C2 sea solución a la ecuación de Euler-Lagrange, o más aún una función de clase C2 sea un mínimo global del funcional I, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos
funciones que satisfagan esta condición de aquí, que es nuevamente una condición en términos de las parciales de las funciones involucradas, pues ya tenemos una muy buena selección de funciones candidatas a ser minimizantes del funcional, ¿no? Si existe el minimizante, va a tener que satisfacer esto, si existe un minimizante de clase C2. Entonces, para nuestro ejemplo, de la braquistócrona, pues si la intuición nos dice que tiene que existir alguna solución de clase C2, o sea, una curva bien suavecita por la cual la partícula se pueda deslizar de un punto a otro con la gravedad en un tiempo mínimo, pues esa solución tiene que satisfacer eso. Entonces vamos a ver qué funciones satisfacen esa ecuación de aquí, que es una condición necesaria para resolver el problema de minimización que estamos pensando. Entonces ahí, ¿quién es nuestra F? Vamos a escribir a F como función de R3. F, dijimos, no depende de X, ¿no? Únicamente depende de U y de B. Y era igual, si se acuerdan, a la raíz cuadrada de más la derivada del cuadrado, y la derivada la metemos aquí, ¿no? Entonces, si pensamos que B es la variable real de ahí, vamos a dejarlo como B, entre menos 2G por lo que estaba aquí adentro, ¿no? Que es U. Con U menor a 0, ¿no? Porque estábamos buscando curvas Y que estuvieran, según nuestro marco de referencia, del lado inferior del plano. Entonces, ese es nuestro integrando. Y cuando nosotros aquí ponemos una función U y su derivada, el problema de minimización se vuelve el de la braquistócrona. Entonces, ¿qué van a satisfacer los minimizantes? Pues tienen que satisfacer esta ecuación. ¿Qué significa satisfacer esa ecuación? Entonces, un minimizante de clase C2 para el funcional asociado a la braquistócrona satisface esta ecuación de aquí, ¿no? Que está sencillita, vamos a poder extraer condiciones. Entonces, ¿qué dice? F de X, que no cuenta aplicado a la función, aplicado a U sub X, que es simplemente la raíz cuadrada de 1 más Y sub X, vamos a llamarle al minimizante Y, para fijarlo como distinguido por ahí, entre menos 2G, Y, eso menos Y sub X por F sub B aplicado a X, U sub X, eso va a tener que ser igual a una constante, ¿no? Entonces calculemos quién es F sub B. F sub B, ajá. Se le faltó un cuadrado en la raíz. Ah, gracias. Sí. F sub B, ¿quién va a ser? Ajá, va a ser un medio de la derivada, véanlo por allá, de esta función a la menos un medio, ¿no? La derivada de la raíz por la derivada de lo de adentro, que es
2 por b, o ya que apliquemos en yx, vamos a meter ahí yx, entre esta constante, ¿no? Menos 2g, y aquí le pongo u porque estoy evaluando en v. ¿Sí está claro? Esta es la derivada con respecto a b en un punto v. Y pues esto lo podemos simplificar, ¿no? Este 2 desaparece con este 2. Aquí tenemos el mismo término de este lado y de este lado. Entonces, esto que nos queda b arriba entre la raíz de esto, ¿cierto? Multiplicado por, esto lo tengo a la menos 1/2 y esto a la 1, entonces me queda a la 1/2 otra vez, ¿no? Entonces, de hecho, esta raíz la puedo poner multiplicándose, ¿cierto? Entonces, la parcial respecto a b de esta función es esto. Menos. Aquí hay un menos. Ah, Sí. Lo dejo ahí para acordarnos de que la u es negativa. Ok, entonces cualquier solución al problema de minimización con este integrando va a tener que satisfacer esta ecuación, ¿no? Entonces, evaluamos y pues nos queda el integrando evaluado en la función que a ver si minimiza menos y sub x, este y sub x, multiplicado por esto evaluado, ay, perdón, aquí debería ser y, perdón, evaluado en y sub x, ¿no? Entonces aquí va a tener otro y sub x, este nos queda al cuadrado, dividido entre la raíz, perdón, y sub x al cuadrado dividido entre la raíz de 1 más y sub x al cuadrado, multiplicado por menos 2g, y aquí va la y, ¿no? La función evaluada en x. Y esto va a tener que ser igual a una constante, ¿sí? Entonces, los minimizantes tienen que satisfacer esta ecuación. Y pues aquí hay que hacer un poquitito de aritmética, ¿no? Que es igual a esto. Vamos a simplificar, vamos a hacer la suma. ¿Perdón? ¿Preguntas? Entonces, voy a poner esto como el denominador. Al hacer la suma, pues aquí nada más me va a sobrevivir la raíz de 1 más yx al cuadrado, que cuando multiplicamos por el numerador se va la raíz, ¿no? Menos y sub x al cuadrado, ¿cierto? Y esto está bueno porque entonces esto es igual simplemente a 1 entre la raíz de una función en la que solo aparecen y sub x y y. ¿No? Entonces esto es igual a 1 entre esta raíz de 1 más yx al cuadrado por menos 2gy. Y eso es igual, otra vez, a una constante, ¿no? Entonces, pues si esto es igual a una constante, ¿para qué nos complicamos la vida viéndolo como un cociente y una raíz? Lo que está dentro de la raíz va a tener que ser constante, ¿no? Entonces, 1 más yx al cuadrado por menos 2g por y va a tener que ser igual a una constante. ¿Y esa constante cómo va a ser, por cierto? Ajá, porque y no va a ser 0 y va a ser positiva, ¿no? Si estamos con un minimizante, pues esto va a tener que ser negativo y entonces esta tiene que ser una constante positiva. Entonces déjenme llamarle a esa constante 2r con r mayor a 0.
Entonces, esto es una condición necesaria para que la función y resuelva el problema de la bacristócrona. Y entonces, pues, ¿quién va a ser una condición más que podamos extraer por ahí? Sí, tienes toda la razón, pues podemos quitar a la G y a este 2. La magia del pizarrón, ¿no? Dejemos el menos para que el signo sea el correcto. Entonces, esto de aquí es una constante y aquí podemos llamar algo así como con un cambio de variable. Vamos a pensar a esta derivada, y sub x, que es la derivada de una función, esperamos que podamos encontrarla bonita. Entonces vamos a llamarle a y sub x la cotangente de un ángulo, que aquí es para que al final nos quede bonito, ¿no? Es la cotangente de teta medios, digamos. Y entonces, ¿esto qué se convierte? Pues tenemos que menos y, que es la función que nos interesa encontrar, es igual a 2r entre 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo, ¿no? ¿Y quién es 1 más cotangente al cuadrado? Esto es coseno entre seno, todo al cuadrado, ¿no? Si sumo con 1, que podemos convertir en 2r por seno al cuadrado de teta medios, ¿no? Entonces, todo esto siguen siendo condiciones necesarias, ¿no? Si una función es bonita y es solución, va a tener que tener esta forma. Pero pues eso ya es precisamente encontrar más o menos quién es la y, ¿no? Aquí ya si uno usa trigonometría, esto es r por 1 menos el coseno del ángulo teta, con las fórmulas del ángulo doble o medio, como quieran verlo. Y entonces la curva va a tener que ser el negativo de esto. ¿Y eso quién es? Si se acuerdan de geometría analítica 1 o 2. Ajá, es la cicloide, que es famosamente conocida como la solución a la braquistócrona, ¿no? ¿Qué es lo que resulta cuando uno... Quería yo traer algo redondo y se me olvidó, pero si ustedes tienen un círculo y le pintan un puntito ahí, pues hacen correr a teta entre 0 y 2pi, y ¿qué es lo que pasa? Con un r fijo, pues dibujan una curva, no sé si ven mi punto acá blanco, dibujan una curva que se ve, respetando nuestro signo, se va a ver precisamente como así. Y queríamos nosotros resolver el problema de ir de este punto a un punto como por ahí, ¿no? Con coordenada negativa. Entonces la solución, la curva que resuelve el problema, va a ser justamente esa fracción de la cicloide que satisfaga esa ecuación acá, si es que la solución existe. Si ven, hasta ahorita pues yo no les he dicho realmente que esto es un mínimo. Lo que estamos probando es que funciones como estas, que sí existen, ¿no? Porque ahí está, hacen que la primera variación del funcional se haga 0. Y ahí, ¿sí? Eso funciona porque propuse como la derivada cotangente de... Sí, ahí pensando en hacer un cambio de variables para que te quede algo que tú puedes parametrizar y entender quién es. ¿Sí? O sea, esa es la curva que... Pero si hubiera empezado con otra cosa... Pues llegarás a una expresión de la solución, pero geométricamente va a ser más difícil saber, o no sé, necesariamente más difícil, pero eso son unas buenas coordenadas para entender a la cicloide, ¿no? Pero tendrías que llegar, si haces todo bien, pues a algo correcto, algo que te dibuje esa curva.
Sí, o sea, esto se puede resolver de varias formas, pero la curva a la que tiene uno que llegar es esa, ¿no? De maneras más bonitas o feas, pero esa es una descripción elegante de esa curva, ¿no? Ok, entonces, no sé si nos va a dar tiempo de ver que realmente esto es un mínimo y que de hecho es un mínimo global para el funcional, pero si me creen, pues ya habíamos argumentado que este funcional de la braquistócrona es una función convexa en esta variable, ¿no? Que es como la que está jugando el papel a la hora de minimizar. Entonces, si uno tiene algo convexo y tiene un lugar en donde la derivada se hace 0, pues sí se espera que sea el mínimo global, ¿sí? Ok, entonces, y va a ser, este va a ser el mínimo global del problema variacional. Sí. ¿Cómo me aseguro que esa función está en mi W desde el cambio de coordenadas? O sea, ¿podría ser que por como propongo la derivada me salga del espacio? Sí, no lo hagas. O sea, si tú estás buscando una función que sea, que esté en cierto espacio, o sea, de hecho yo estaba buscando algo que estuviera en clase C2, ¿no? Para asegurarme de que este cálculo, de que esta condición necesaria que encontré, que ya borré, pero que bueno, que esto sea igual a una constante, necesitábamos que la función estuviera en el espacio C2. Y además en W1 infinito. Ajá, pero W1 infinito es el espacio de funciones con derivada débil acotada. Y los ceros también. Ajá, y eso ahí es a donde vamos ahorita, la condición de frontera. La condición de frontera aquí es distinta, no es 0, vamos a buscar una función que valga 0 en 0 y aquí en x1 que valga un y1. ¿No? Pero si es C2 en ese intervalo, entonces es W1 infinito. ¿Sí? O sea, ser C2 es más restrictivo todavía que ser W1 infinito. Entonces, si estás en uno, estás en el otro. Entonces, bueno, la solución, hay un muy buen candidato y resulta que sí se puede probar que es el mínimo global al problema variacional con este integrando. Entonces, esta es, vamos a llamarle así, un punto crítico para el problema variacional. Que es el de minimizar y u, pues en algún espacio admisible de funciones, con a igual a efectivamente las funciones u, vamos a ponerlas en W1 infinito de 0 a x1, tal que u de 0 es igual a 0 y u de x1 es igual a y1, con y1 negativo y x1 positivo, para que coincida con nuestro dibujo. Bueno, entonces ya tenemos condiciones y pues eso es lo que ocurre en estos problemas variacionales. Uno puede encontrar la ecuación parcial o la ecuación diferencial que si uno resuelve tiene los puntos críticos y luego ver que son mínimos, resolver las ecuaciones, pues este es un ejemplo sencillo y por eso uno lo ve en un primer curso introductorio, pero resolver ecuaciones diferenciales pues es toda una teoría, tiene su chiste y no es necesariamente inmediato. Ok, entonces ya habiendo visto ese ejemplito, pues vamos a ver qué otra condición necesaria nos faltaba cuando está uno en presencia de una función minimizante, ¿no? Esto tenía que ver con que la primera derivada, la primera variación, para ser más preciso, sea igual a 0. La siguiente condición tenía que ver con la segunda derivada, ¿no? Entonces a esa segunda condición le vamos a llamar una condición sobre la segunda variación del funcional. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de fijarnos en direcciones unidimensionales que nos van a generar un problema equivalente a una minimización en funciones reales de variable real y para las cuales nosotros sabemos que la segunda derivada en un mínimo tiene que ser no negativa, ¿no? Dependiendo
en qué contexto está y qué significa eso de no negativo según la dimensión en la que uno esté. Entonces, la segunda variación es la otra condición fundamental para saber quiénes son los mínimos y va a ser también una condición necesaria. Entonces, el teorema lo que dice es que si yo puedo tomar la segunda derivada, ¿no? Para lo cual necesitamos que el integrando sea de clase C2 en su dominio y U en W1 infinito de A, B es un minimizante local débil, y eso recuerden que significaba que si yo varío el valor del funcional I en este espacio, o sea, si en ese espacio con una función que tiene norma W1 infinito chiquita, comparo cuánto vale el funcional ahí y cuánto vale en U, entonces la segunda variación del funcional I, que es el mismo de siempre, en el minimizante y en la dirección, vamos a ser consistentes con la notación de la primera variación, en una dirección phi que va a estar fija, eso va a tener que ser mayor a 0. ¿Y quién es la segunda variación? Pues va a ser lo correspondiente a la vez pasada, pero con la segunda derivada, ¿no? Que era una versión integral de la derivada con integral de AB, y pues van a estar involucradas todas las derivadas parciales del integrando f, ¿no? Entonces esto es f derivada dos veces respecto a la primera variable. Me dejan escribirlo así sin evaluar, o sea, esto va a estar evaluado en x, en x, u de x, u sub x. Ajá, x, u, x. Y u está evaluada a su vez en x, ¿no? Entonces, esto es una función de x más dos veces la derivada cruzada de f, evaluada igual en x, u sub x, más la derivada con respecto a la tercera coordenada de f, evaluada en el mismo lugar, multiplicada por phi sub x al cuadrado de x. Entonces, esto es algo así como la segunda derivada del funcional en esa dirección phi, y esto va a tener que ser mayor o igual a 0 si realmente estamos en un minimis. Ah, sí, gracias. Sí, aquí va sin cuadrado, aquí sí va con cuadrado. ¿Sí? Gracias. Esta va a ser no negativa si, o para toda phi, en las funciones c infinito 0 en AB, que son funciones que uno usa para checar cuánto vale ahí la energía en una variación, ¿no? Ok, entonces esta va a ser la segunda variación en esta dirección. ¿Y por qué va a ser no negativa? Pues por la mismísima razón que la primera variación era 0, ¿no? Vamos a definir una función con variable real que es, ¿qué cosa? Ya se la deben de saber para ahorita. F en U más T por phi,
Sí, x, gracias. U más t por phi, u sub x más t por phi sub x de x, ¿no? Y esto de AB. Entonces esto es una función real de variable real que, por cierto, nuevamente en 0 Pues es de U. a ver, antes 0 es un minimizante para esto, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir. Para G, y por tanto G bi'prima en 0 va a tener que ser no negativa, ¿no? Mayor o igual a 0. Y G' en 0 va a ser 0, pero eso ya lo calculamos. Y entonces, pues ya solo resta observar, igualito que ayer, que podíamos calcular la derivada, que era básicamente derivar por encima de la integral, ¿no? Porque todo es acotado aquí adentro, si estamos con una función en W1 infinito. Entonces, uno va a poder aplicar convergencia dominada para concluir que se puede intercambiar el signo de integral con el límite y la derivada va a ser la derivada de lo de adentro, ¿sí? Entonces, ¿quién es la derivada de G? Ayer la calculamos. Y G' de t en algún t es igual a la integral de a b de, y otra vez regla de la cadena, ¿no? Esta coordenada no está dependiendo de t, entonces la parcial con respecto a x de f no va a aparecer, ¿no? Porque a la hora de multiplicarse, pues se va a anular con la derivada respecto a t. Entonces va a aparecer la derivada de f respecto a u en u más t phi, y va esto a quedar multiplicado por phi más la integral de AB de la derivada de f respecto a b. Ay, lo siento, es que estoy con... Sí. Lo siento. U más t phi, u sub x más t phi sub x multiplicada por phi más f sub b en x u más t por phi u sub x más t por phi sub x, y esto multiplicado por phi sub x, ¿no? Con regla de la cadena. Y esto toda integral respecto a x. Y luego, si uno quiere la siguiente derivada, pues creo que ya hemos hecho esto varias veces y por eso lo hicimos en dimensión finita, porque como ven, el problema se está reduciendo a derivar esto en dimensión finita, ¿no? Entonces esto es igual a la integral de AB, pues de la derivada de esto más esto, ¿no? La derivada del primer sumando es primero con respecto a u, por la misma razón que con respecto a x se anula. Esto por phi, que ahora va a aparecer dos veces, más la integral de AB de f con respecto a u y luego con respecto a b, evaluada en la función y por regla de la cadena, ahora sí nos va a quedar por phi sub x, ¿no? Estoy derivando este, y cuando derivo este con respecto a u, este término vuelve a aparecer, ¿no? Porque f es de clase C2, entonces las derivadas cruzadas son iguales, entonces este término nos reaparece, y por último, la derivada respecto a b del siguiente sumando. Entonces, más la integral de AB, f derivada dos veces respecto a b,
y esto multiplicado por phi sub x al cuadrado, porque va a salir una más, ¿no?, de esta derivada. G' en 0, podemos ya entonces concluir que, además de que por un lado es mayor o igual a 0, pues es justamente esto evaluado en t igual a 0, ¿no? Y en t igual a 0 nos queda precisamente lo que estamos llamando allá la segunda variación, la integral de a a b evaluada en la función multiplicada por phi. ¿Por qué G' es mayor que 0? Porque 0 es un mínimo para esta función, es un mínimo local para esta función. Porque fíjate, si t es igual a 0, te queda el funcional evaluado en u. Y si t es distinto de 0, te queda evaluado en otra cosa. Si u es mínimo local, entonces la energía en este es más chiquita. ¿Sí? Entonces, nos queda la segunda variación en la dirección de phi. Y esa segunda variación es entonces no negativa, igualito que en dimensión finita. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, ay, aquí mis integrales quedaron. Déjenme borrarlas para que no quede raro. Ok. Bueno, entonces esas son condiciones necesarias, igualitos, chicos. Primer variación 0, segunda variación no negativa. ¿Y qué ocurre en dimensión finita? En dimensión finita, estas condiciones también resultan ser suficientes, ¿no?, para que ustedes sepan cuándo alguien es un mínimo. Si saben que la derivada primera es 0 y la segunda es positiva, entonces eso sí es un mínimo local. Sí. Es que ahí faltó el cuadrado. Ay, gracias. Y ya, ¿verdad? Sí. Entonces, estas condiciones, en este contexto de mínimos locales débiles, o sea, de minimizar en este espacio y con la topología dada por ese espacio, que es una topología más débil que otras que se le pueden dotar al espacio W1 infinito, van a ser también suficientes. Salvo por la salvedad de que ahorita, como estamos en dimensión infinita, si ustedes se acuerdan, para concluir las condiciones suficientes en dimensión finita, usábamos que si la segunda derivada era no negativa, entonces era más que eso, ¿no? Ese fue su ejercicio. No solo era no negativa, sino que era mayor o igual que una forma polinomial aquí cuadrática, ¿no? ¿Sí saben de lo que hablo? Que la segunda derivada era mayor o igual que un alfa por el psi cuadrado, ¿no? En este caso, en dimensión infinita, ya no vamos a poder hacer el mismo argumento porque en dimensión infinita la bola unitaria no es compacta. Entonces ese truco que hacíamos de minimizar en la esfera y decir tomo el mínimo y de ahí normalizo y todo me queda bien, no lo vamos a poder hacer aquí porque aquí la esfera unitaria en este espacio no es un conjunto compacto. Entonces vamos a necesitar hacer una suposición más fuerte como condición necesaria en términos de la segunda derivada para concluir la minimalidad local débil, pero con esa topología al menos se va a poder y eso es lo que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer mañana. Y un comentario importante también es que les estoy dando todo esto en el contexto más sencillo para que dé tiempo, para que se lleven un saborcito de cómo es la situación, pero en realidad pues los problemas variacionales de ahorita, los que interesa resolver por las aplicaciones y porque aún no están resueltos, pues ya nada tienen que ver con la topología de W1 infinito. Uno le interesa encontrar minimizantes locales, quizá,
pero donde la topología sea más fuerte. Y ahí entonces esta técnica que vamos a usar mañana para ver las condiciones suficientes para un mínimo, pues ya no va a bastar, porque eso va a ser básicamente otra vez el teorema de Taylor, igual que la vez pasada. Ya no va a bastar y fue hasta Weierstrass que se encontró, o sea, desde esto pues ya es muy clásico, muy antiguo. Weierstrass encontró cómo resolver el problema de mínimos locales más fuertes, con una topología más fuerte, y cómo encontrar condiciones suficientes para los mínimos. Y luego, cuando uno se va a dimensiones más altas, o sea, si ya uno deja de jugar con intervalitos y con curvitas en dimensión 1, la situación fue todavía más complicada y fue por ahí hasta el 2008 que se encontró un teorema de condiciones. ¿Qué condiciones son buenas para asegurar, o sea, son suficientes para que una función sea un mínimo local en un sentido fuerte, en un sentido más interesante? Entonces, es solamente como para limpiar mi conciencia de que no es tan inmediata la situación en los casos interesantes, y hay todavía problemas de investigación al respecto. Dime. Una pregunta, cuando hablas de topología fuerte, ¿te refieres a topología más gruesa, más delgada? Sí, exactamente. Sí, o sea, aquí la dimos, este espacio yo lo pienso como que las variaciones son chiquitas. Si la norma infinito de una función y la de su derivada, ambas son chiquitas. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, nada más me interesa que la norma infinito de la función sea chiquita, sin tomar en cuenta la derivada? Eso es una topología más fuerte. Y Más fuerte es más delgada, ¿verdad? O sea, que los abiertos son más finitos, más pequeños. sí. Ajá, sí. Hay otra, cuando uno quiere formar topologías más delgadas, más finas, más fuertes, ¿qué es lo que uno busca alcanzar? Uno quiere cambiar topología porque ¿qué significa? O sea, cuando estás resolviendo problemas de minimización, te interesa que sea realista la situación. Entonces, pedir que, por ejemplo, la derivada en norma L infinito sea muy chiquita, eso es muy restrictivo. Pedir que tus variaciones sean tales que su derivada es pequeña es muy restrictivo. Y en los problemas motivantes de esto, pues no quieres pedir eso. Puede ser, por ejemplo, que la derivada esté representando el strain, el esfuerzo de una deformación, y entonces no quieres necesariamente pedir que eso sea chiquito, quieres a lo mejor pedir que la deformación sea chiquita, pero que el gradiente no. Y entonces es por los problemas que lo motivan, esencialmente. ¿Sí? Entonces uno podría decir que la topología que uno le quiere poner depende de la naturaleza del problema. Sí, totalmente. O sea, y tú puedes ponerle una nomás porque, pues, para ver qué pasa, ¿no? También vimos que este espacio es el espacio de funciones con derivada acotada, que la función es acotada. Entonces, este es el más chiquito de todos los espacios de Sobolev, igual que con los espacios de Lebesgue. Como el dominio es acotado, todas las funciones acaban a ser Lebesgue integrables para todas las P. Puedes pensar en qué pasa en W1P, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, igual, no quieres ahora suponer que tus funciones sean chiquitas en norma infinito, sino que su integral sea chiquita, que su norma LP sea pequeñita, que nuevamente es menos restrictivo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, entonces seguimos mañana, terminamos mañana.